Pero bueno, para hacer un análisis más profundo de lo que fue el día de ayer, el 1M, tenemos el placer de poder charlar con Gustavo López, presidente de Forja, subsecretario de la Presidencia de la Nación y precandidato a jefe de gobierno porteño. Gustavo López, Agustín es mi nombre, te saluda de Caramelo Ácido. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, un gusto hablar con vos. No, el gusto es nuestro, Gustavo. Y bueno, lo primero que quiero preguntarte, te voy a llevar un poquito más atrás para seguir un orden cronológico, es ¿qué sentiste el viernes cuando el juez Rafecas desestimó las denuncias de Nisman, del fiscal fallecido Nisman? A ver, por un lado sentí que se estaba haciendo justicia y cierto alivio desde lo político, porque la verdad que estábamos muy disgustados, muy dolidos por la situación. Uno entiende, digo, lo que no sentí es alegría porque hay una persona muerta. Claro. Digo, en todo caso tengo más bronca porque digo, ¿quién se hace cargo del suicidio o no, o lo que haya sido, de un fiscal que si no lo hubieran llevado a presentar esta denuncia alocada y que el juez rechazó in limine, que para que la gente que nos escucha no tenía nada que investigar porque no había ningún delito? Digo, la verdad que es toda una trama muy brutal. Claro. Sentimos alivio y sentimos esta cosa de reivindicación porque se hizo justicia. Es la presidenta que más hizo en el intento de esclarecimiento del atentado a la AMIA, que significó 85 muertos. Dicho por Nisman mismo, ¿no? Dicho por el mismo Nisman, sí, en algunos videos de archivos que se pudo ver. Sí, y además, digo, la presidenta no puede hacer más, porque no es el Poder Judicial, es el Poder Ejecutivo. Entonces, crearon la Fiscalía Especial en la época de Kirchner, que solo, como dijo ayer la presidenta, atiende una única causa. Desde el 2007 la presidenta denuncia esto en las Naciones Unidas. Antes ya, en el 2005, lo empezó a denunciar Néstor Kirchner. Es decir, llevamos al máximo organismo, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, al máximo organismo mundial, el caso Malvinas y el caso AMIA. Acusamos formalmente a Irán en el expediente a través de Nisman. Nosotros pedimos a la Asamblea General que le diga a Irán que colabore. No colaboraron, y después de 7 años, donde un expediente no se movía, ni se iba a mover, porque lo que tiene que quedar claro es que en el derecho argentino, sin declaración indagatoria, no hay condena, ni absolución, es decir, no avanza el expediente. Entonces la presidenta hizo todo el esfuerzo a ver si se le podía tomar declaración. ¿Qué es el tratado? El tratado pretende eso, pretende que los jueces, el juez argentino y el fiscal argentino, viajaran a Teherán, le tomaran declaración y luego, a partir de las pruebas que había, dictaran sentencia. Y para seguridad de todos, se nombraba a modo de asesores, pero que sin poder de resolución, una comisión de expertos para que también analizara las pruebas y le diera imparcialidad al expediente, porque los iraníes decían que no éramos imparciales. Eso era lo único que contenía el tratado. Nos acusaron de encubrimiento, una denuncia falsa, sin pruebas, metieron unas escuchas entre personas que son amigos en algún caso, como Luis Delía, que no forman parte del gobierno, donde no hay ningún funcionario comprometido, donde no se comete ningún delito. En todo caso, a ver, si Delía simpatiza con el gobierno de Irán, no, seguro, está en todo su derecho. Gustavo, y en el medio, bueno, lo que ocurre, o sea, algo que no sabemos, ocurre la muerte de Nisman, y aquí entre nosotros, por lo menos yo hablo por mí, ¿no, Agustín? Queda la sensación como que el verdadero objetivo era plantar una persona muerta. Sí, porque solo cierra esto con Nisman muerto. Y claro, sí, es que... digamos, es una denuncia que se caía por su propio peso, y a mí me parece que el análisis de Raúl Colman del sábado en página 2 está muy bien, porque Raúl Colman empieza a señalar una serie de hechos a partir de la denuncia de Nisman. Dice, bueno, Nisman se va de vacaciones y oculta que va a volver, porque ni siquiera las hijas y la exmujer sabían, y no lo sabían en la fiscalía. Vuelve con la idea de volverse a ir a Europa, es decir, vuelve para meter la denuncia. Y vuelve para meter la denuncia, y ahí hay dos hipótesis. Una, la que
tiró la oposición porque lo iban a sacar de la causa AMIA. Bueno, no hay nada que acredite eso, porque casualmente la Procuración Fiscal había cambiado a algunas personas y de hecho no había tocado a Nisman en diciembre. La segunda versión, que es la hipótesis que nosotros tenemos, se habían producido dos hechos externos: el apartamiento de Estiuso como colaborador de Nisman y la elevación a juicio oral el 30 de diciembre de la causa de encubrimiento. Es decir, Nisman, o mejor dicho, la CIDE, perdía el manejo de la causa. Entonces, esto apresura una denuncia alocada en el medio de la feria. Claro, ¿Qué es lo que sucede? Y es la sensación que nos queda. Servini no le abre la feria, Lijo no le abre la feria, Canicova Corral dice que no hay ninguna prueba. Iba a ir al Congreso solo a dar una charla con la oposición y resulta que tenía que enfrentarse a todo el Congreso. Y en el medio de esto no había ningún elemento probatorio, ninguna escucha milagrosa que saliera de ningún lado. Gustavo, por eso te digo, es la sensación que nos queda, por lo menos yo, insisto, hablo por mí, no por el programa, es la sensación que nos queda a aquellos, con el pasar de los días y con toda esta cosa que vos estás enumerando, que en sí la denuncia nunca fue el objetivo. Nunca. Y hasta queda Nisman como una víctima, inclusive. Porque la denuncia carecía de fuerza jurídica, es decir, todo el mundo sabía que la denuncia se caía. Sí. La denuncia intentaba provocar un conflicto político, una desestabilización política, y la única desestabilización política se produce a partir de la muerte de Nisman, exactamente. Entonces, una muerte que le quieren endilgar al gobierno en su responsabilidad política, por decirlo de alguna manera, el gobierno que dice, señores, hay que ser un chico de primer grado para saber que más allá de la tragedia humana que significa una muerte, en términos políticos el único perjudicado es el gobierno. Sí, no había que hacer muchas cuentas, es tan básico como efectivo. Pero Gustavo, te queremos aprovechar, tengo acá a mis compañeros que también te quieren preguntar, estás con muchas chances de ser el cambio aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero por mi parte te quería preguntar también por el día de ayer, el discurso de la Presidente. Vos como sos abogado, pero también sos periodista. Si no te parece que en el discurso de más de casi 4 horas no se olvidó de hablarle a una parte de la población que por ahí pide por la inflación, por la inseguridad, si no hubiese estado bueno por ahí que también le dé un guiño a ellos, ¿no? Mira, yo creo que no, porque está implícito en el discurso. En un momento determinado la Presidenta apuró el final de su discurso. Mira, el discurso tuvo el siguiente esquema: contar lo hecho en el último año, sí. Hacer referencia, después de enumerar lo hecho en el último año, área por área, a un análisis retrospectivo de lo que se vino haciendo en 11 años, por ejemplo, en economía, bueno, los precios cuidados, el ahora 12, y después el análisis retrospectivo es, este año hicimos esto, pero venimos de un proceso de generación de 6.400.000 puestos de trabajo. Y las medidas para el año que resta. Me parece que en ese esquema estuvo, porque el tema del modelo económico, que es la centralidad de este modelo, porque es un modelo económico, político, social, cultural, que tiene que ver con la inclusión y con la redistribución de la riqueza. Me parece que ella en el Congreso fue a explicar las medidas de fondo que en definitiva combaten la inflación. Medidas de superficie como precios cuidados o medidas de fondo que tiene que ver con la sustitución de importaciones, con el autoabastecimiento energético, que tienen que ver con la deuda externa o el pago de la deuda o el desendeudamiento. A mí me parece que todo eso estaba en el discurso y como se trata de un discurso que tiene que ver con una rendición, con una propuesta a la Asamblea Legislativa, me parece que se refirió más en esos términos, en términos de Asamblea Legislativa, más que en términos de solamente la gente que le estaba escuchando. Claro. Para mí está implícito porque tiene que ver con las medidas de fondo. Claro, lo que pasa es que por ahí, incluso algunos caras importantes de la oposición están esperando que diga la palabra inflación, la palabra inseguridad. Cuando yo veo que por ahí no lo hace, me da la sensación como que les da de comer, por decirlo de alguna manera, o mal y pronto. Pero mira, yo las experiencias que tengo y con sinceridad, cada vez que alguno de nosotros utilizó algún término,
pasa como en las películas, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Porque lo que sucede es que, como no se está trabajando de buena fe con un sector del periodismo, sino que ese sector del periodismo actúa más como partido político, esto lo decía Harold Laski en los 80, dice que atacan como partido político y se defienden por la libertad de expresión. Entonces, este es un gobierno que cuando lo atacan como partido político, contesta como partido político, pero respetando absolutamente la libertad de expresión. Lo que pasa es que uno termina discutiendo con Clarín en lugar de discutir con el PRO o con el Frente Renovador o con la UCR, porque lo único que hacen es levantarse e irse cuando hay que dar un debate. Entonces, fíjate vos en qué posición incómoda quedamos. Sí. Digo, nos levantan el cartelito de la AMI. A la presidenta, obviamente, contesta con vehemencia. Y después dicen, no fue un discurso pacificador. Escuchame, me encajaste un cartel cuando la presidenta te está explicando que no hagas un juego político con 85 muertos. Seguro. Porque en definitiva, cuando esos que levantaron los carteles fueron gobierno en algún momento, ¿qué hicieron por la causa AMIA? Está claro. ¿Qué hizo el radicalismo por la causa AMIA? ¿O la coalición cívica o el GEN cuando eran gobierno? Bueno, justo Gustavo, antes de que tomemos la comunicación, no sé si llegaste a escuchar, me refería al diputado Mario Barletta que había tuiteado cállate, cállate que me desesperas, desde la UCR. Sí, la verdad que lo de Mario Barletta, cuando me lo mostraron en ese momento, yo estaba con algunos otros funcionarios y uno estaba con una computadora y podía conectarse, porque en el Congreso hay poca conectividad a veces con celulares, y vi el tuit. Yo dije, la verdad que es un tarado. Pensé eso, Sí. Dije, la verdad que no puede, un tipo que fue. Es que te sale pensar eso, te sale pensar eso. Claro, Sí que... intendente de Santa Fe, diputado nacional, candidato a gobernador, me parece una falta de respeto. Sobre todo cuando pedimos diálogo y respeto. Claro, estamos viviendo un momento de tensión política. A veces alguno me pregunta, bueno, ¿cuándo se puede tener otro diálogo? Y yo digo, ojalá que después de las elecciones, porque lo que nosotros pretendemos es volver a discutir de política con la oposición y con los partidos políticos. Eso es lo que nosotros pretendemos. Nosotros no queremos discutir política con los grupos económicos. En todo caso, el Congreso debe representar los intereses de todos los sectores. Entonces, la gente que vota el PRO, que son neoliberales y conservadores, que lleven sus posturas al Congreso y ahí debatamos posiciones neoliberales y conservadoras. Ellos se levantan, no dan los debates, y después uno termina discutiendo directamente con los dueños de poder. Es decir, la política, que siempre fue la polea de transmisión de la sociedad, uno no desconoce los factores de poder, se ha corrido y entonces hay un grupo político, que es el oficialismo, que somos nosotros, que tenemos un modelo determinado, y los que defienden el otro modelo es como que está atendido por sus propios dueños. Digo, los partidos carecen de representación. Y en partidos como el radicalismo, que fue el primer partido popular que tuvo el siglo XX en la Argentina, hoy tiene un rol de representación de los sectores más concentrados de la economía. No hay ninguna diferencia, por eso van a terminar apoyando a Macri, no hay ninguna diferencia con los sectores más conservadores, con los cuales Irigoyen luchó toda la vida. Claro, lamentablemente porque había arrancado de otra manera. Gustavo Rocío, mi compañera, te va a hacer una pregunta. Sí. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Considerás posible que la presidenta para las próximas elecciones compita por un puesto en el Congreso? Mira, no sé, la verdad que no sé y no quiero hablar por ella. La presidenta de la Nación lidera un espacio político y lo va a seguir liderando, sea quien sea nuestro candidato a presidente. Y me parece que ese es su rol principal. Si después ella decidiera ejercer ese rol, además a partir de una banca en el Congreso, de una banca en UNASUR o desde su casa en Santa Cruz, es la decisión política. Alfonsín, cuando dejó el gobierno, siguió liderando el radicalismo. En algún momento volvió como senador nacional y desde el llano o desde el Senado seguía liderando el radicalismo. Él entendió que en un momento determinado su figura podía servir para agarrar al menemismo y en el 97 fue candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Pero a mí me parece que son decisiones aunque son decisiones políticas y de liderazgos políticos, son decisiones muy personales, claro, y ella va a decidir. En algún momento va a querer parar, ¿no, Cristina? Sí, además lo que digo es, hay una dimensión humana y hay una dimensión política. La presidenta de la Nación ha dejado todo en la dimensión política y en la dimensión humana también ha dejado todo. Ha dejado
la vida de su esposo, ha dejado parte de su salud, y esto no significa ni que se vaya a su casa ni que se vuelva a presentar. Lo que significa es una descripción de la realidad. Ha puesto todo, y lo va a seguir poniendo todo, y tiene mandato hasta el 10 de diciembre, y la verdad que todos nosotros, ella a la cabeza, vamos a pelear y luchar por la continuidad del modelo que solo se va a dar con la profundización. Gustavo López, José Ruiz te saluda, buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Sí, siguiendo con esta línea de cara a las elecciones y entendiendo según las encuestas que Scioli, Massa y Macri están liderando las encuestas para las elecciones de octubre, ¿consideras que Scioli es la cara oficial para pelearle la candidatura tanto a Mauricio Macri y a Sergio Massa? Mira, cualquier candidato que termine representando al Frente para la Victoria me va a representar y yo lo voy a votar. Por ahora hay muchos precandidatos. Yo no tengo una definición política porque voy a esperar a ver si la presidenta toma una definición política y la acompañaré a nivel nacional. Si no tomo una decisión política, yo conversaré con las autoridades de mi partido, yo lo presido, pero tenemos un partido a nivel nacional en 12 provincias que tenemos que discutirlo, y después lo discutiremos con nuestros socios políticos, con los Socialistas para la Victoria, con el CIDE Carlos Raimundi, con los humanistas, con miles de Luis Delía, con los que conformamos Convocatoria Popular. En ese esquema, ahí tomaremos una definición. Yo lo que creo es que es probable además que pueda haber paso, con una expresión con Scioli a la cabeza y con otra expresión. Pero lo que digo es, yo creo que, en mi caso en particular y mi partido en particular, nosotros estamos acá no apoyando un partido, sino un modelo que se expresa en el Frente para la Victoria, pero que es un modelo. Y solo vamos a votar a quien exprese el modelo. Exactamente. En la general va a quedar un candidato. ¿Pensás que va a haber balotaje y pensás que puede perjudicarle el balotaje al candidato oficial? No, hay muchas variantes. Yo creo que el Frente para la Victoria puede ganar en la primera vuelta, esta es una posibilidad real, y también puede ocurrir que el Frente para la Victoria tenga que ir al balotaje y gane el balotaje, porque yo creo que la gente en el momento de votar va a votar propuestas concretas. Aquí hay una demonización de lo que significa el kirchnerismo, y esa demonización tiene que ver con los grupos concentrados de la economía, con los intereses de esos grupos concentrados. Clarín, La Nación, Techín, expresan lo mismo, expresan un modelo de país donde la economía esté por encima de la política, los grupos económicos por arriba de los partidos políticos y las empresas poniendo y sacando ministros y tomando decisiones. Y esa política ha generado en la Argentina, pero también en América Latina, millones de pobres. Nosotros tuvimos 25% de desocupados y 54% de personas por debajo de la línea de pobreza. Nosotros representamos otra cosa. Entonces, la pelea es por modelos. Entonces, cuando la gente tenga que votar, yo no sé si es tan anti-kirchnerista. Va a votar el modelo, sino no un candidato, dice usted. Yo creo que van a votar el modelo. Claro, es que cuando vean lo que le proponen el que llegue al balotaje de los otros, si vamos al balotaje, me parece que ninguna persona que haya pasado hambre en la Argentina puede volver a votar una opción neoliberal porque lo va a condenar al hambre nuevamente en la Argentina. Bueno, subrayo lo que dice el candidato a jefe de gobierno, me gusta lo que dice, quiero agregar esto, y ojalá la gente vote un modelo u otro modelo y no si es más o menos carismático el candidato. Solamente eso que quería agregar. En el año 2011, antes de la elección, intentaron ver si podían unificar un candidato. No se sabía, ellos no especulaban si Cristina llegaba o no llegaba al 40%, en las PASO llegó al 50%, y en la primera vuelta al 54%. Y le sacó 38 puntos al que salió segundo, que fue Wiener. Entonces, yo lo que digo es, las encuestas pueden marcar cualquier cosa. Ahora, la verdad que cuando uno, sobre todo, uno escucha las propuestas de Macri, es una vuelta al neoliberalismo clásico, es el menemismo, pero atendido por sus propios dueños. Miedito que me da. Entonces, la verdad que a mí me cuesta creer que el argentino medio vuelva a votar a aquellos
que pactaron con los bancos para quedarse con la plata de ellos en la crisis del 2001. Sí, entendiendo esto del modelo oficial, ¿por qué hasta hoy, en este año de elecciones, el kirchnerismo no pudo gobernar en la ciudad? Porque yo creo que se dieron dos fenómenos. Nosotros tuvimos una crisis en el año 2006 con la destitución de Ibarra. Digo, ahí se terminó una etapa. Y después fuimos divididos a la elección, los que apoyamos a Filmus, como es mi caso, y los que apoyaron a Tellerman. Juntos quizá hubiéramos ganado, separados, si vos sumabas los votos, sacábamos más votos que Macri. Claro. Pero digamos, le dimos la oportunidad a la derecha que ganara la ciudad. A partir de ese momento, lo que se va a dar en la Argentina es que, en general, en las elecciones ejecutivas, ganan los oficialismos. Porque como el país creció a un 100%, Cristina ganó en la ciudad y Macri ganó en la ciudad. Digamos, si el gobernador era del Frente para la Victoria, ganaba. Pero si el gobernador era opositor al Frente para la Victoria, también ganaba. Porque ganaba además Cristina. Digo, pasó en Santa Fe, pasó en Córdoba, pasó en Capital y pasó en el resto del país. Claro, donde gobernamos, nosotros ganamos. Y donde no gobernamos, ganaron ellos, pero ganaba Cristina. Porque la gente no quería cambiar. Es decir, no le atribuía a nadie en particular la mejora, pero por las dudas no cambiemos nada. Yo creo que ahora se da una circunstancia distinta. Si bien arrancamos de atrás, digo, no es que arrancamos en la pole position, nosotros arrancamos en tercera fila, porque venimos de haber salido tercero. Creo que es muy inteligente utilizar las PASO como mecanismo. Y si no utilizamos las PASO como mecanismo, podría ser un suicidio político. Porque nosotros vamos a competir contra el PRO, que tiene unas PASO atractivas. Michetti, Rodríguez Larreta, si no es que se suman más candidatos. Sí. Contra el ECO, que también tiene unas PASO atractivas, que son Lustó o Caña, que representa una parte de lo que era el UNEN. Sí. Vamos a ver si llega igual ECO, ¿no? Vio que cada 2 o 3 meses como que se pelean y algo sale. Bien, pero digo, para el 26 de abril están llegando con unas PASO atractivas, con dos candidatos a los que los medios concentrados les van a dar mucha manija. El Frente para la Victoria tiene que poner en práctica las PASO por primera vez en la ciudad de Buenos Aires. Yo soy uno de los candidatos, pero hay otros candidatos. Somos 3, somos 4, tenemos que competir. Seguro. Tenemos que competir y tenemos que competir con nuestras listas de legisladores, de comuneros. ¿Por qué digo esto? Porque la riqueza del kirchnerismo es que contiene al peronismo de Perón y de Evita, pero contiene al radicalismo alfonsinista, contiene al socialismo de Palacio, contiene a los movimientos sociales, porque no es casualidad que Forja esté aquí, pero que Miles esté aquí, y que el socialismo para la Victoria está aquí, y que el sí está aquí, y que Nuevo Encuentro está aquí. Entonces, las listas y las candidaturas deberían reflejar esa diversidad. Gustavo, vos aparecés como la imagen más fuerte del kirchnerismo, la verdad, como para pasar a ser de precandidato a candidato. Te quiero poner en esa incómoda posición, más allá de tus compañeros, que tienen que competir todavía, pero suponiendo que ganaras pasos y que terminas siendo efectivamente electo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué cambios radicales harías de entrada? Una fuerte inversión social y en infraestructura social. Digo, esto es, con el mismo presupuesto se pueden hacer otras cosas. Ajá. La Ciudad de Buenos Aires no construyó viviendas sociales. Nosotros con este presupuesto de 85.000 millones de pesos decimos que podemos construir 7.000 viviendas para los sectores medios en terrenos propios, al costo y a 20 años de financiamiento. Esto es un cambio absolutamente radical. Sí, claro. La urbanización de las villas, otro cambio absolutamente radical. La infraestructura escolar, que está con un déficit brutal. Infraestructura en el sur de la ciudad. Digo, lo que ha construido Macri son guetos sin necesidad de levantar muros, porque el pobre se queda en el sur y el rico se va al norte. Y lo que nosotros decimos es, si el Estado no interviene, el mercado es el que termina decidiendo las condiciones de vida. Fíjate vos lo siguiente, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad per cápita más rica de la Argentina. Sí. Sin embargo, vivir en Buenos Aires es muy caro porque como no hay intervención del Estado, el metro cuadrado se cotiza a negocio, es decir, a intervención de mercado. Entonces,
Esto pasa en las grandes ciudades del mundo, la expulsión de los sectores bajos o medio bajos de las grandes ciudades a los márgenes de la ciudad. ¿Por qué? Porque el valor de la tierra es inaccesible, salvo en los lugares que están degradados, porque no hay inversión privada. Entonces uno dice, mirá, no importa si no hay inversión privada, lo que tiene que haber es inversión pública. Entonces lo que nosotros decimos es una fuerte intervención del Estado en la redistribución de la riqueza. ¿Para qué? Para hacer infraestructura en el sur, para hacer viviendas, para hacer escuelas, para que los hospitales funcionen, y hasta tanto no funcionen, una medida que yo estoy proponiendo es, hacemos convenio con todas las obras sociales y nadie tiene que esperar. Si el hospital público no tiene un tomógrafo, se va a hacer la tomografía al sanatorio de tal obra social y nosotros se la pagamos, porque la salud es un derecho. Gran medida. Gustavo, ¿qué es exactamente urbanización de las villas? Es dialogar con todas las personas que hoy viven en asentamientos y en villas de emergencia para ver de qué manera la convertimos en barrios. Lo metemos adentro de la ciudad en la planificación urbana y esto tiene dos posibilidades, tirar abajo o construir de cero, y construir de cero, difícil en este momento, salvo en los asentamientos más precarios, o trabajar sobre lo construido para hacer calles, poner cloacas, agua corriente, luz eléctrica, mejorar lo que escuelas, ya está, hospitales, perdón, no escuché. No, digo, claro, entendí, mejorar lo que ya están haciendo. Digo, convertirlo en un barrio, sí. Ponerle un código de edificación. Digo, en la Villa 31 no entra más gente, salvo en altura. Ustedes saben que la mayor cantidad de atendidos en los hospitales son los chicos que se caen de la escalera Caracol porque ya llega al 5º piso de la escalera. Bueno, claro. Digo... No, ese dato la verdad que no lo tengo. Bueno, entonces... Pero la Villa 31, en estos 2 años, yo voy todos los sábados a la tarde, se la ha urbanizado un montón. De hecho, hoy por hoy está toda asfaltada, tiene sistema de cloacas, le pusieron un desagüe para las lluvias. Una parte. La 21-24... De hecho, se arman asambleas donde las mismas personas del barrio se juntan, charlan qué es lo que les falta, y el representante de esa asamblea se comunica con el gobierno de la ciudad y les dice qué es lo que se puede arreglar. Más o menos, yo la he recorrido y los vecinos a mí me dicen que hay un sector que empezó a poner los caños de agua, la mayoría han pintado y nada más, y el resto de las villas, la 21-24, la 1-11-14, son intransitables. Entonces, lo que nosotros decimos es, bueno, ahí es un trabajo de urbanizar con diálogo con los vecinos. En 10 años que está el PRO también en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Celebro que por una lo bocha menos de años que en una hayan empezado. Lo claro. que digo es, tardaron 5 años en darse cuenta. Digo, es el mismo discurso que utilizan para el gobierno nacional, que tardaron tanto. Bueno, el PRO también hace 10 años que está... Lo que nosotros decimos es, mirá, con la misma plata haríamos otras cosas. Viviendas para los sectores medios, no hay. La gente que hoy tiene un trabajo y gana 15.000 pesos, no puede comprar un departamento, porque no hay crédito hipotecario que te lo financie. Nosotros decimos, hay que bajar el costo de la propiedad, no puedo con un decreto bajar el costo. Ahora, puedo construir el costo en un terreno propio, donde el costo lo pone el Estado porque es el costo de la construcción, lo puedo subsidiar y después financiar a 20 años. Bueno, esa es intervención de política pública. Gustavo, te queremos agradecer la comunicación, que te hayas tomado el tiempo para charlar con nosotros, que somos un humilde programa, pero que por suerte nos va bien, nos da vergüenza decirlo, pero es así. Lo único que te puedo pedir, si sos electo, te voy a pedir 2 cosas, si sos electo jefe de gobierno. La primera es, si te animás y nos visitas un día en el estudio. Con mucho gusto. Nos encantaría realmente. Si no sos electo también, ¿no? Pero bueno, a modo de juego y de suerte. Y la otra, si me podés restringir la entrada al país de Romeo Santos, por favor, si sos, ¿sí? Me tenés que pasar más datos después. No, es un cantante. Si Mauricio le pega a todo el mundo con la Metropolitana, vos me podés hacer este favor, Gustavo, nadie lo va a notar, en serio. No, mira, cuando fui secretario de Cultura de la ciudad... ahí lo tendrías que haber hecho, claro. Ahí, a todos y cada uno de los artistas contra la censura de algunos que no pretendían, o que pretendían, mejor dicho, que solo, por ejemplo, fue el famoso caso del artista plástico León Ferrari. No, créeme, Gustavo, que en este caso haría falta. Te mandamos un abrazo muy grande, te agradecemos de nuevo y mucha suerte en las próximas elecciones que se vienen. Hasta luego. Hasta luego.